a todos y todas. Hoy desde Autores de Historias nos encontramos con la profesora Marta Lux. Ella es psicóloga de la Universidad del Norte. También es magíster en Historia y doctora en Historia de la Universidad de los Andes, donde también es profesora. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un placer saludarlos, un placer compartir con ustedes, estar en este momento muy agradable. Muy bien. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. La idea de hoy es hablar un poco sobre tu vida, sobre tu trayectoria profesional y principalmente sobre el género, que tiene el género que aportar a la historia, dado que es una categoría que ha tomado bastante relevancia en los últimos años. Así que iniciemos por el principio, como diría Mark Bloch en esta obsesión por los orígenes. Sí. Eres de Barranquilla. Sí, yo soy nacida en Barranquilla y viví mis primeros años también allá. Soy hija de un inmigrante europeo. Mi papá es un ingeniero, era un ingeniero, falleció hace un año más o menos. Y llegó a la ciudad, venía de montar acueducto, ingeniero, y se casa con mi mamá, una señora del Caribe, de familia más bien de Bolívar que del Atlántico, hija de su madre pues era viuda, la crió a ella, ya no conoció a su papá, entonces digamos que por ese lado yo creo que mi abuela fue una luchadora, que sacó adelante su familia, le pareció muy importante que se educaran, que cumplieran sus metas y objetivos, y yo creo que eso me marca mucho. A mí me marcó mucho esa forma de pensamiento. Mi papá también era un hombre ultra riguroso, muy lector, muy pendiente del desarrollo de la ciudad. Lo conocía mucha gente de digamos, con diferentes propósitos en la vida. Él se iba los fines de semana con los pescadores a pescar. O sea, digamos, no era típica familia, creo yo, que local. Y sí, eso marca porque de alguna manera le dan señales a uno sobre lo que importa, lo que es significativo, lo que vale la pena desarrollar. Y yo creo que muy pronto, ¿por qué entro a estudiar psicología? Muy pronto me interesó el ser humano. Muy pronto sentí que era importante comprender o acercarme al sufrimiento para aportar al bienestar de la persona. Entonces, eso fue mi entrada, como que lo tenía como muy claro, y entré a la Universidad del Norte. Estuve un año y pico. Me gustaba mucho la clínica, aunque también he hecho cosas ya después, o sea, en comités de éticas, del hospital neumológico, de la cardio. Estuve en esas, incluso en una clínica de salud mental acá en Bogotá. Me gustaba mucho esa parte, me sentía como que lo lograba y lo hacía bien. Me fui en mitad de la carrera, me salió una beca, me fui a Estados Unidos, estuve un tiempo allá, pero decidí regresar. Mientras estaba allá, ya estaba escribiendo la monografía de grado, que fue sobre mujeres. O sea, mujeres en dificultad a la hora de tener hijos. O sea, esa era mi aproximación. Ahí lo menciono porque, si bien estaba en el tema y en el campo de la psicología, ya me estaba aproximando a los temas que yo consideraba sensibles y que eran de interés. O sea, yo estuve mucho tiempo, iba al hospital mental, veía como mucho sufrimiento. Entonces empezaban las preguntas.
tengo mi título de la Universidad del Norte y valoro mucho la Universidad del Norte, pero en ese momento ya me vine a Bogotá. O sea, yo no me había graduado, me vine a Bogotá, había estado trabajando la tesis, la monografía de grado, y yo en su momento la presento a la Universidad del Norte, pero en ese momento me vine aquí a Bogotá y entré a la Javeriana a terminar la carrera. O sea, yo no terminé en la de la Universidad del Norte, sino acá en Bogotá. ¿Por qué? Porque era muy fuerte en clínica. Entonces me interesaba un poquito entender, digamos, una aproximación acá. Estuve trabajando en el Hospital Simón Bolívar, de aquí, digamos, en temas también de salud mental. Y digamos, esa fue como la primera parte. En ese momento termino la psicología y tomo la decisión de ir a la Universidad de los Andes, y en la Universidad de los Andes hago una maestría en clínica. Yo fui a hacer clínica a la Universidad de los Andes. Entonces hice la maestría, terminé la maestría, me puse a trabajar en clínica, pero ya empiezan las preguntas desde la historia. Empiezo a sentir que más allá de la comprensión de la salud y la enfermedad, y ya había una pregunta muy fuerte por el papel de la mujer para mí. Había cosas que no me las estaba resolviendo solamente el conocimiento de la clínica, de la psicología clínica. Yo empiezo a percibir que habían preguntas de larga duración, sociales, culturales, sobre las que yo tenía que profundizar y entender, porque no estaba encontrando todas las respuestas. O sea, las respuestas de la clínica, yo empezaba a observar que no solamente estaban digamos, en el desarrollo de la enfermedad o en salir de la enfermedad y entrar a la salud o algo más de bienestar, digamos, sino que habían otros temas que había que comprender. Entonces, en ese momento tomo la decisión de ir a historia. En la Universidad de los Andes, el departamento, la Facultad de Ciencias Sociales tiene adentro el departamento de Historia, el departamento de Geografía, está Psicología dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, y pues los otros departamentos, Filosofía, Antropología, Lenguas y Culturas. Entonces, digamos, para mí no era un cambio de facultad, era un cambio, digamos, de ingreso a la disciplina histórica. No obstante, cuando me presenté, se abrió la maestría en Historia. Entonces me presenté en el primer grupo y me hicieron una entrevista larguísima. Margarita Garrido, Mauricio Nieto, habían 2 profesores más, y me decían: ¿y usted por qué viene a Historia? Yo creo que hoy en día no me habrían hecho esa pregunta. Hoy en día yo siento que fluye más, digamos, hay una comprensión más entendible, pero en ese momento se les hacía muy raro. Entonces, casi que era un convencerlos de que me dejaran estar ahí en el departamento, y tomé la decisión, además, de hacer varias de las materias de los cursos de la carrera de Historia. Yo los hice. O sea, yo no me gradué de pregrado de Historia, pero yo estudié fuentes, estudié paleografía, o sea, hice una cantidad de cosas, porque pues sabía que me iba a adentrar muy atrás en la historia y tenía que tener ciertas herramientas que me permitieran la exploración. Sí. Esa formación, bueno, muchos de tus trabajos como psicóloga aportan mucho sobre el psicoanálisis, sobre cómo esa construcción del sujeto. Y ya nos habías comentado que incluso en tu formación como psicóloga ya te habías orientado a trabajar estos temas sobre mujeres. ¿Qué te lleva a trabajar mujeres realistas y patriotas? ¿Cómo esa formación como psicóloga y como psicoanálisis, que es un trabajo que al departamento ha regresado recientemente?
cómo influyó en tu investigación. De todas maneras, ahí hay un componente que yo quiero mencionar. O sea, yo estaba todavía activa en la psicología y en la psicología clínica. Y mi pareja, mi esposo, es un médico egresado de esta universidad. Y es psicoanalista y es psiquiatra. Y estudió filosofía también. Entonces, digamos, él quiere mucho la Universidad Nacional. Pero lo menciono es para decir esto. En mi entorno, este tema ha estado siempre presente. O incluso ahora que yo me muevo mucho más en la historia, de manera directa, la salud mental, la comprensión del ser humano, siempre ha estado ahí. O sea, eso forma parte de mi vida cotidiana. Entonces, ¿por qué tomo la decisión? Digamos, mi primera entrada y en la maestría no fue pensar en las mujeres patriotas y realistas. O sea, me fui mucho más atrás a pensar, digamos, la mujer en Cartagena de Indias. En esos primeros momentos me interesaba mucho la mujer colonial. Me interesaba saber cómo era. Me interesaba saber, entonces empiezo a trabajarla a partir de unas fuentes que eran registros médicos de un médico inmigrante judío que llega a la ciudad, y él hace él escribe y habla mucho sobre las mujeres. Y lo que yo empiezo a observar, y porque me pareció muy interesante, y es que la narrativa no me coincidía con la narrativa que yo encontraba en las fuentes del médico. Entonces, empiezo, esto lo menciono porque esa ha sido mi gran entrada todo el tiempo. O sea, yo puedo trabajar con las mismas fuentes, pero mis preguntas son diferentes. Y ahí me voy al género. Luego sigo trabajando, digamos, como ese periodo, y entro nuevamente a ese momento, que es la mujer en la independencia. Y voy a decir algo que puede sonar, o sea, quiero que me lo entiendan bien. Yo no busco heroínas. Yo busco a todas las mujeres, o sea, las mujeres del común, a las mujeres, las miro completamente porque digamos, centrarme en la heroína es como decir que las demás casi que estuvieron ausentes, y eso no es la realidad. La población femenina siempre fue muy alta, o sea, tan alta o más alta que la población de los hombres, sencillamente que había que hacer las preguntas correctas. Y ahí entra la categoría de género. Yo no equiparo, o sea, cuando yo digo mujer y género, para mí, o sea, mi objeto de estudio es la mujer. La categoría de análisis es el género. Y el género le permite a uno hacer, digamos, entretejer en el estudio, en la pregunta, en el objetivo, en la fuente, en la comprensión social, en la comprensión cultural, digamos, una cantidad de variables que, asociadas con otras categorías analíticas de raza, clase, etcétera, etcétera, te van a permitir abordar la fuente de una manera diferente. Te van a permitir fuentes que ya han sido trabajadas, mirarlas de una manera diferente. Entonces tú vas encontrando por dónde te vas. O sea, realmente empiezan a aparecer. Me decían, no, todas las mujeres iban con el lamento, la petición. Yo le dije, no sé, no estoy segura de eso. Quiero entenderlo. Si esto es una razón que les permite ubicarse o demandar de una forma distinta y moverse, entonces tratemos de buscarlas, tratemos de entenderlas, tratemos de salirnos del discurso tradicional. Es eso. Además que tanto tu trabajo de maestría como tu trabajo de doctorado son trabajos que se enmarcan dentro de un periodo historiográfico que busca es rescatar mujeres heroínas. Es una época donde se produjeron muchas biografías. Sí. ¿Cómo fue o qué tensiones hubo al momento de tratar de abordar a todas, esa totalidad de las mujeres?
Yo no lo siento como una tensión. O sea, yo lo siento es como una posición. Entonces, yo sabía que no me iba a encontrar nada que me dijera mujeres. O sea, yo sabía que iba a tener que indagar en fondos muy diversos, en pleitos, en casos por resolver. Tenía que meterme y encontrar correspondencia oficial y no oficial. Quería llegar a papeles muy diversos. Como ya tenía ese antecedente que había trabajado las mujeres en Cartagena por el periodo, tomé la decisión de buscar y de trabajar papeles de Cuba y toda la correspondencia, digamos, de esa época, porque yo sospechaba que en esa lectura algo que tuvieron, digamos, que tuvieron los oficiales españoles cuando trabajan, cuando estuvieron acá, es que hacían registros de todo. Todo lo escribían, oficial y no oficial. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde? Claramente trabajé acá en los archivos generales, la Biblioteca Nacional, en la Luis Ángel. Me fui a entender a determinados personajes. Leí mucho sobre Antonio Nariño y ese tipo de intelectuales de la época, porque también quería verlas en diferentes escenarios, en el cambio de siglo, en la entrada, antes y durante la entrada, para entender el papel de las mujeres y verlas en chicherías, en tertulias, en otra cantidad de escenarios. Y se encontraban. O sea, los archivos sobre mujeres, yo no puedo decir que uno pudo verlas a todas, pero vio suficiente para poder decir que la historia tenía otros matices, que la realidad fue otra y que ellas no fueron como acompañantes, las que donaban, las que organizaban la tertulia, sí, sino que realmente su actuación fue mucho más fuerte, mucho más profunda y mucho más sentidas, sin con esto decir que yo las miro a ella como las mujeres de su época. Yo no las leo desde el presente, las leo o las busco en las realidades que ellas tuvieron que vivir, porque fueron realidades muy complejas. Y fue muy interesante, o sea, para mí ese ejercicio ha sido un ejercicio muy placentero, porque de hecho a veces de una misma mujer cuando la buscaba en diferentes archivos, o archivos de ultramar y demás, había una narrativa sobre ellas y las encontraba en otros archivos. Y el discurso que encontraba en otro archivo no era este discurso. Ellas decían, nosotros no estamos a favor de la independencia, nosotros no somos, no vamos contra el rey, nosotros hacían una cantidad de declaraciones oficiales y por acá declaraban otra cosa. Entonces, claramente uno ve el juego de estrategias, uno ve realmente cómo buscan ubicarse y posicionarse y defender sus realidades, porque la vida es su vida cotidiana, la vida que tenían que vivir. Pero es muy, muy interesante porque es como replantear que el papel que les otorgaron la historiografía y las primeras historias no fue, digamos, no quiero decir que no se reflejó algunas cosas, pero fue mucho más rico y más cerca de la realidad social de su momento que la narrativa que teníamos entonces. Y no solamente, después vienen otros discursos que también pues los entiendo, pero era que solamente podíamos identificar lo que hacían las mujeres de la élite. No. Uno podía buscar a las mujeres de diversas maneras y entenderlas en sus historias. Entonces, esa fue la otra parte que yo creo que para mí siempre sigue siendo el faro. Y yo creo que en su momento, pues, lucharon.
con lo que tuvieron y con lo que pudieron. El siglo XIX es de esos periodos canónicos, ¿no? De esos periodos de los que la historiografía en los que la historiografía ha escrito bastante, pero sobre mujeres no se encuentra tanto. ¿Qué crees que le hace falta un poco al campo del género para trabajar en este periodo? Pues mira, yo cuando terminé, o sea, cuando hice el trabajo sobre mujeres y después seguí escribiendo sobre eso, yo básicamente trabajaba como ese momento crucial, digamos, que me pareció muy importante porque, digamos, ese cambio de pasar de una forma de gobierno a pensarse como un Estado independiente, como una república, yo creo que esas acomodaciones que de por sí arrastran realidades, o sea, cuando se produce la independencia no hay un cambio total. La gente, el pensamiento, la forma de abordar la vida es desde la experiencia misma. O sea, yo siempre he creído en la comprensión de la práctica. O sea, la práctica marca las realidades y uno las estudia. Entonces, claramente hay un cambio de discurso. Pero el discurso, lo que uno, cuando sigue trabajando, lo que uno ve es que muchas cosas se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XIX, en general. O sea, muchas reglamentaciones y demás, incluso hasta 1870 sale un decreto que dice, en este momento se abandonan todas las, digamos, las regulaciones, no leyes, las regulaciones que no fueron producidas durante la República. Y esto es importante, porque esto marca una cantidad de cosas, pues que uno cree, no, ya se cortó, ya cambiamos. No, ese cambio no se produjo así. Y vengo estudiando y estoy trabajando en este momento en un libro que se va a publicar el año entrante. Espero que esté listo como para finales de marzo y entre en imprenta o edición, sobre mujeres a partir de problemas. Entonces, por decir algo, lo estoy trabajando con otra profesora, ciudadanía, educación, violencia, y vamos a hacer un recorrido. No buscamos representar todo lo que se ha producido, pero es una mirada distinta sobre esos problemas. Y claramente tomamos del 19 con la misma idea que siempre he tenido en la cabeza yo, pues que comparto con esta profesora, y es que los temas hay que estudiarlos en la larga duración. O sea, uno no puede entender las preguntas del presente si no conoce algo de esa historia de antes, porque hay continuidades. O sea, se van produciendo modificaciones, pero hay continuidades. Entonces yo, por ejemplo, cuando terminé el trabajo doctoral, pues que fue hasta 1830, yo marcaba ahí un punto y yo decía, en ese momento las mujeres tuvieron una cantidad de oportunidades, fueron llamadas como ciudadanas, convocadas como ciudadanas a defender la nación, pero con la nueva república se escriben las constituciones y la mujer desaparece como ciudadana, y también una cantidad de actividades de manejo de comercio, de manejo de bienes y capitales, o sea, una cantidad de cosas empiezan a retroceder. Yo lo dije, ahora no son ni vasallas de un rey, ni ciudadanas de una república. Y así, digamos, hice yo ese corte a 1830. Hoy pienso otra cosa. Yo siento que hay que seguir hilando fino, porque la realidad es que claramente se la imaginan como la madre de la patria, sin derechos, pero tiene que educar a los hijos de la patria, a los ciudadanos de la patria, a quienes van a ser los hacedores y los pensadores de la patria. Y lo que uno empieza a encontrar cuando nuevamente deconstruye y empieza a hacer preguntas distintas, es que ellas se van acomodando. Se van acomodando durante todo el siglo XIX. Y es, digamos, como pasaron cosas, sí hubo un retroceso inicial, pero
el punto es este. Cuando se produce un cambio, jamás nos imaginemos que ya no dejaron huella. O sea, cuando hay un cambio, no nos podemos imaginar que la experiencia que tuvieron desaparece. Entonces, si tú abordas con esas preguntas, vas a encontrar cosas. Hace un momento nos decías que tu objeto de estudio son las mujeres, pero que tu categoría de análisis es el género. Sí. No sé si un error o una confusión constante, ahora que el género ha entrado como con mayor fuerza a la historiografía, es pensar que es lo mismo. ¿Dónde situarías tú esa diferencia? Hace tal vez 2 años, 3 años, escribí en la revista Historia Crítica, también en coautoría, fui editora invitada de un número de género. Y el género sirve para estudiar muchos problemas sociales y culturales. O sea, hablar de género no necesariamente es hablar de mujeres. Yo siento que a veces ha habido una confusión y dicen el género para hablar de las mujeres. No, yo creo que abordar y acercarse a unos problemas sociales y culturales. O sea, yo puedo estudiar homosexualidades con el género. Yo puedo estudiar puedo abordar muchas relaciones y muchas formas con el género. O sea, el género no es una categoría en abstracto sola. El género se teje con otras categorías a partir del problema de investigación que tú planteas. Entonces, claramente yo siempre voy por las mujeres. En muchos temas, digamos, me interesa comprender lo que está pasando y cómo ha sido la evolución de ellas en relación a una cantidad de temas. Pero yo puedo estar estudiando muchas cosas, o sea, cómo se desenvuelven en la literatura, cómo es la relación de hombres y mujeres en un momento determinado. ¿Sabes? Como tiene que ver es con la pregunta, pero la categoría como tal se entreteje desde el inicio. O sea, yo no sobrepongo la categoría, yo la uso para hacer la pregunta. Eso. Joan Scott dice que para tener una historia del género hay que tener una mirada relacional. Claro. Como esa mirada de cómo una misma experiencia histórica se percibe de formas diferentes de acuerdo a esta diferencia, y ya dice diferencia sociosexual, yo diría diferencia sexogenérica, pero cómo se teje esta diferencia cuando se hablan de mujeres. Porque al hablar de un problema histórico en sí mismo, solamente de un problema, es un poco más sencillo, pero cuando se habla de actores o de actrices, ¿cómo se teje esta mirada relacional? De todas maneras, siempre vas a estar hablando de actores y actrices. Y siempre vas a tener que ubicarte en un momento histórico particular, cercano, más lejano, o sea, independiente de cómo hagas la pregunta. Por eso, si yo puedo estudiar el género, o sea, lo que eso implica, y entender, digamos, cómo puede ser el uso de la categoría. Pero incluso si yo decido, por ejemplo, que esa era mi pregunta de comprensión en ese momento histórico particular de inicios de la República, yo no podía estudiarlas a ellas sin mirar a los hombres. Yo no puedo abordar y comprender a la mujer si yo no la miro en una categoría relacional. Pero no solamente hombre-mujer. Yo tengo que pensar poderes. Yo tengo que pensar el papel de la iglesia en ese momento. Yo tengo que pensar la economía. ¿Sabes? Fíjate, y yo puedo ir metiendo más y más variables. Yo puedo pensar también, y debo pensar, en las mujeres en la esclavitud. Yo tengo que pensar si ese grupo humano está en el Caribe o si está aquí, porque las realidades son distintas. Entonces, fíjate que no es solamente relacional, pero es relacional con muchos. En ese momento yo te diría, ¿qué hacía la mujer del común?
o qué hacía la señora que tenía la tertulia, o qué hacía la que tenía una chichería, pero hacía cosas distintas. Y también lo pienso cruzadamente entre mujeres, porque entre las mujeres también se establecen diferentes tipos de relaciones. Entonces, y tú vas complejizando la pregunta hasta donde la quieres complejizar. Al hablar de todas las mujeres, es imposible no hablar de las mujeres dentro del tema de castas, que es muy marcado en la colonia y que no es que deje de ser marcado en el siglo XIX, sino que se diluye a través de otros términos. ¿Cómo se integra esto en la mirada de mujeres realistas y patriotas? Vuelvo y te lo pongo, o sea, yo no trabajé, o sea, yo no lo miré de esa manera, pero claramente está comunicado. Entonces, si yo tengo que hablar de castas, pues voy y busco al sujeto, ¿sabes? Voy y deconstruyo el sujeto, voy y entiendo el sujeto. Y también miro, o sea, ahorita te dije algo, que era que voy complejizando. ¿Qué quiero decir con esto? Yo necesito saber incluso la mujer, o sea, los diferentes tipos de mujeres, o sea, cómo se leían dentro de lo que era la mujer de una élite particular, o sea, de la élite, y lo que era la mujer del común. Pero también cómo funcionaban ellas dentro de su espacio de operatividad, las unas y las otras, pero también dónde se juntaban, dónde se encontraban. Y probablemente lo que tú vas a encontrar es que no se encontraban en todo, se encontraban en algunas cosas. Habían, por ejemplo, eso yo lo veía cuando yo trabajé en las mujeres de Cartagena en ese momento del siglo XVII. Yo las miraba, o sea, los registros médicos y otros registros de curas y otra cantidad de cosas. Miré todo, miré Inquisición y las miraba en la ciudad amurallada, pero las miraba en Getsemaní. O sea, miraba las posaderas, miraba a las que preparaban alimentos, miraba, ¿sabes? Entonces tú empiezas a ver unas formas distintas y estoy hablando ya de la práctica, no de la forma de trabajo. Estoy hablando de la práctica. Y ellas tejen formas de relacionamiento a conveniencia. O sea, hay puntos donde no se van a tocar. Y hay puntos donde hay un lenguaje que puede ser desagradable. O sea, desagradable desde la lectura del presente. Pero si tú te vas allá, tú vas a encontrar intersecciones. Porque hay algo en común, si vas a hablar de mujer, que se llama mujer. Entonces, se establecen a veces unos discursos de... Además que de un tiempo para acá ha habido corrientes historiográficas que han tratado de presentar la historia de las mujeres como una sola, entonces como única. Ahorita decías que también mientras estabas estudiando mientras estabas preparando la tesis de maestría y la tesis de doctorado, había habido una corriente que decía que solamente se podían estudiar mujeres de élite. También otra perspectiva que tomó muchísima fuerza durante esta época fue la historia de la transgresión, acercarse, que incluso tiene muchísima Las fuerza transgresoras, las mujeres de la élite y las transgresoras. Era como y cómo se enmarca un trabajo que va también entre la vida pública, también entre la vida privada, la vida cotidiana, que te llevó a romper un poco ese paradigma tan marcado, porque era una época era una manera muy binaria de abordar los problemas de las mujeres. Hubo un problema fuerte que tenía que ver con la educación de la mujer. Entonces, la primera pregunta, si yo me devuelvo al siglo XVIII, por ejemplo, es quiénes accedieron o quiénes, de alguna manera, en un primer momento,
tuvieron la oportunidad de acceder a alguna forma de educación. ¿En dónde? En colegios de monjas. Y esa educación para el universo de mujeres, yo tengo por ahí unas fuentes que recuperé y que las voy a volver a trabajar. Era un colegio que durante la independencia se estaba formando en Santa Marta y era de la monarquía. O sea, quiero estudiarlo a fondo porque tengo bastante documentación pensando en ese tipo de preguntas. Pero ¿qué quiero señalar aquí con esto? La mujer, ¿quién pudo acceder más prontamente a la escritura, a alguna forma de escritura y demás? Probablemente las mujeres que de alguna manera, o su mamá, o en unos sitios muy determinados, las educaron, o sea, les dieron algunos rudimentos que les permitieron incluso entrar en estos espacios de lectoescritura, de tertulia y demás. Pero no descartemos que otro tipo de mujer estaba leyendo y escribiendo. Entonces, ¿cuál es la fuente que en primera línea se encuentra? Pues están estudiando a Francisco José de Caldas, a Antonio Nariño, a esas tertulias que reconocemos, y ese es el imaginario que dice, ¿no? Estas mujeres estaban ahí, tenían un cierto grado de educación, así se las diera la mamá y demás. Y entonces la pregunta, ¿y las otras? Si yo miro a la Pola, en algún momento me pidieron que escribiera o dijera, hiciera algo para lo de la Pola. Y yo, lo primero que yo entro, porque la estudié, es que la Pola leía y escribía. Es que la Pola era una guerrillera. O sea, ella estaba en las guerrillas de los Almeida. Y es que la Pola, para subsidiar sus cosas, muchas de las cosas que hacía, trabajaba en la preparación ilegal de bebidas alcohólicas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que era una mujer de su época, estaba luchando con lo que tenía y con lo que podía. O sea, y ahí es cuando yo digo, no pone uno a la persona, o sea, ella no levita, ella está en la tierra. Ella está con la vida cotidiana y con los problemas de la vida cotidiana. Y a mí eso me parece clase mucho más meritoria. O sea, eso le da mucho más méritos que decir, no, es que la fusilan y entonces ella se vira y dice tal cosa. Sí, pero estúdiala en su lucha, en la lucha que ella estaba dando. Y como la Pola, hubo muchas otras mujeres. Entonces vuelvo y lo digo, o sea, no es que uno crea, el ser humano crea héroes y heroínas y mitos fundacionales. Y eso tiene sentido. Desconstruirlos no es decir, pues, muchos crecimos, digamos, con esos mitos, pero es más que eso, es mucho más que eso. Y eso es lo que uno quiere. Yo personalmente quiero que las mujeres y los hombres del presente entendamos eso. O sea, que la historia es relacional, que la historia es de todos y que por los diferentes motivos se formó de una determinada manera. Entonces, ese es el trabajo, eso es lo que hacemos. Hablemos un poquito sobre el futuro. ¿Qué crees que le depara el futuro a los estudios de género desde la perspectiva histórica? Hay unas discusiones muy actuales a favor y en contra del tema de género. A mí no me preocupa mucho. A mí me preocupa es saber cómo, yo creo mucho, digamos, en el andamiaje teórico-analítico para analizar problemas. O sea, yo creo al estilo de historiadores como Robert Darnton, pero también como otros historiadores como Chartier, como
que se acercan y se aproximan mucho, o sea, entienden desde dónde van a hacer preguntas y hacen y buscan muy fuertemente la fuente. A mí me preocupa en la construcción de no forzar la realidad. O sea, uno la realidad no la debe forzar. Uno la realidad le debe hacer las preguntas correctas para el momento correcto y aproximarse de manera a lo que fue ese momento. Entonces, creo yo que en ese quehacer, por lo menos desde mi punto de vista, eso es lo que seguiré haciendo. También quería preguntarte, ¿qué te depara la historiografía a ti? ¿Qué te depara la investigación a ti? Que dijiste que estás preparando un libro también sobre historias de las mujeres. No sé si de pronto te vas a acercar a las experiencias de otros actores y actrices. Yo me muevo creo que mi vida siempre ha sido moverse en varios universos. Entonces, en este momento también tengo un interés muy fuerte, o sea, yo en la Universidad de los Andes tengo otras cargas, como son el tema de las revistas de la universidad, y también estoy trabajando en un tema que le doy muchísimo valor, que es incentivar el conocimiento abierto. Y estamos en esa tarea, en eso estoy metida en este momento. Estamos desarrollando, implementando un sitio de conocimiento abierto. El conocimiento hay que divulgarlo, el conocimiento se construye con comunidades, con diferentes actores. Entonces, en este momento, por aquí estoy trabajando en esta investigación que tengo en curso. Hago algún tipo de actividades, pues como lo que estoy haciendo hoy. Y es a veces un poco complejo porque para mí es refrescante y necesario lo que hago desde la historia. O sea, para mí siento profundo, digamos, me siento en lo humano, muy cerca a trabajar en los temas de mi interés. Me tranquilizan enormemente cuando estoy en eso, pero también le tengo que sacar tiempo al otro y le saco una buena cantidad de tiempo. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Esperamos de todo corazón que ese libro que vas a sacar el otro año tenga bastante difusión y bastante acogida en historiografía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharme y tenerme aquí. Y el mensaje es ese. La historia, quiero decirlo un poco, la historia es la comprensión y el estudio de realidades. Siempre estamos parados en el presente. Digamos, nosotros le hacemos preguntas porque nos inquieta el presente, porque nos inquieta el futuro. Eso es una realidad. Y estudiamos el pasado para entenderlo, para entender cómo eso tiene que ver con lo actual. Y por eso también digo, pero también me da placer que desde lo que yo soy, también, por ejemplo, trabajo y como investigadora trabajo en otros temas, pues que me desplazo como el tema del conocimiento abierto. Yo creo que la formación histórica, la formación en lo que yo he tenido, también me ha dado herramientas conceptuales para llegar a otro. Gracias.